Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Contentos esta tarde? Qué bueno, qué bueno, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Qué hermosa presencia del Señor el día de hoy. ¿Por qué no me acompañas a orar? Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Te entrego mi atención como parte de mi adoración, Señor. Padre, hoy quiero tener mis sentidos puestos en ti, que puedas hablarme, que nada robe lo que tú tienes para mí, Padre. Y Señor, yo te pido, Señor, que al exponer tu palabra, tú retes nuestros corazones y que hable lo que tú quieres transmitir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar probando nuestra imaginación. ¿Por qué por un momento no te imaginas que eres uno de esos 12 discípulos que tenía Jesús? Has caminado con Él, lo has visto convertir el agua en vino, sanar, liberar endemoniados, enseñar la palabra de Dios. Y yo quiero que te imagines que un día Jesús se para delante de ti y te dice: bueno, hoy me levanté con ganas de que ustedes me digan, porque les quiero dar un entrenamiento para que ustedes puedan desarrollar su vida y su ministerio en cualquier área. El día de hoy, el área que ustedes me digan, yo les voy a enseñar al respecto. ¿Qué responderías tú? Si Jesús mismo te fuera a enseñar, quizá muchos le dirían: Señor, enséñame a ser discípulos. Quizá otros le dirían: Señor, enséñame a multiplicar cosas. Para otros quizá le dirían: enséñame a echar fuera demonios. Para otros sería: enséñame a tener esta facilidad para enseñar la palabra de Dios, la elocuencia necesaria para enseñar la palabra de Dios. Quizá otros dirían: enséñame a sanar enfermos. ¿Cómo debo de orar por enfermos? Quizá habrá otro más aventado aquí que diga: enséñame a caminar sobre el agua. Si te pones a pensar, se nos pueden ocurrir mil cosas que pudiéramos aprender de parte de Dios en la vida. Y sabes, de alguna manera Jesús les hizo esta misma pregunta a sus discípulos. Y los discípulos respondieron: enséñanos a orar. No le dijeron: queremos aprender a sacar demonios, queremos aprender a hablar en público, queremos aprender a hacer esto o aquello, o enséñame a tocar un instrumento, enséñame a cantar. Ellos le dijeron: enséñanos a orar. Lucas 11:1 dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Me hace preguntarme: ¿por qué le preguntarían: enséñanos a orar? Orar no es de las cosas más emocionantes, tenemos que ser sinceros. Como seres humanos, yo a veces oigo personas y no, yo oré 6 horas y yo digo: Señor, ¿cómo le hacen? Yo tengo que ser honesto contigo. Para mí la oración es de lo más importante que hay, pero no es de lo que en un inicio yo disfrutaba más. Era algo que batallaba. ¿Cuántos de aquí no levanten su mano, pero comienzas a orar y te da sueño, verdad?
O comienza, Señor, te doy gracias y has sido bien bueno. ¿Y cómo estará la comida de mediodía? ¿Qué habrán hecho hoy? Juanita se pintó el pelo, no se ve tan bien. Ay, Señor, y te estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo? Sí, Señor, te amo y eres bueno. Como buenos los burritos de allí enfrente. Sí, está, ¿de qué tendrá ahora la señora? ¿Verdad que sí es cierto? ¿Verdad que a veces es difícil orar? He llegado a la conclusión de que tengo atención dispersa al orar, como muchos de ustedes también la tienen. Pero la realidad es que muchos de nosotros, o la gente ora, habla con Dios, principalmente cuando tiene un mal día. Cuando te está yendo mal, Señor, ¿qué está pasando? Ay, Dios mío, ayúdame. Cuando estás en medio de un problema, cuando estás en un hospital, lo que más oyes es, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame. Es más, cuando los Cowboys iban perdiendo esta semana, todavía no lo supero, terminé de predicar y ya iban 21-0. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando, Señor? ¿No me escuchas o qué? Llegué a la conclusión que hay otro pastor en Green Bay orando por ellos, porque no entiendo de otra razón por qué Dios no me escuchó. Pero muchas veces oramos en medio de la crisis, cuando anhelamos algo, cuando a veces nuestra mente se da cuenta que es imposible de alcanzar, es cuando oramos. Y si hiciéramos una encuesta, esos momentos y el momento antes de comer son los momentos principales donde oramos. Espero llores antes de comer, si no, no hay problema, no te preocupes. Pero los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Es la única cosa que los seguidores, aprendices más cercanos a Jesús le pidieron. Mi pregunta es, ¿por qué le habrán pedido eso? ¿Por qué? Y yo creo la respuesta tiene que ver con algo que tenemos que abrir los ojos como pueblo de Dios. La oración es una de las disciplinas que debemos de darle prioridad en nuestra vida. Desarrollar una vida de oración debe de ser una prioridad. ¿Sabes qué creo que vieron los discípulos? Yo creo que los discípulos vieron que cada vez que Jesús oraba, sucedían grandes cosas. Cada vez que Jesús oraba, traía una nueva revelación de Dios. Cada vez que Jesús oraba, la ansiedad, el dolor que sentía, aún el cansancio físico, era levantado. Había algo que sucedía cuando Jesús oraba, y los que estaban alrededor se dieron cuenta, y yo creo estaban analizando a este hombre, a Jesús de Nazaret, y decían, ¿qué es la llave secreta que este hombre tiene para estar todo el día con gente, amar a las personas, servirlas, entregarse y todavía tener fuerza para estar con nosotros? Y ellos se dieron cuenta después de varios meses de seguirlo, es la oración. Hay algo poderoso en la oración, y si para Jesús es poderosa la oración, nosotros queremos aprender a orar. El problema es que hoy para nosotros el aprender esto tiene que ver con leer la Biblia y fijarnos, y muchas veces no leemos la palabra de Dios. Pero hoy yo te quiero hablar de esto, de la oración, porque cuando leemos la Biblia vemos que el orar trae promesas en sí. Mateo 7:7 dice así, no sé si quieres leer las primeras palabras ahí conmigo, pero dice, pidan y ¿qué más? ¿Y qué pasa? Se les dará. ¡Qué promesa! Pide y te va a ser dado. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Mateo 22,
21, 22, perdón, dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Qué poderosas promesas. Obviamente tenemos que hablar, todo está, y ahí lo dice la Biblia más adelante, cuando pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? No dice la Biblia: hagan planes y ustedes van a ver cómo se cumplen. No dice: estudien y van a progresar. Dice: oren y van a recibir. Este es el gran secreto. Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Está diciendo: si tú permaneces amando a Dios, obedeciéndolo, siguiéndolo, tu corazón va a entender el corazón de Dios y tus oraciones van a ser de acuerdo a su voluntad. Y entonces la promesa dice: pide porque se te va a ser concedido. Por eso nos la pasamos aquí en la iglesia hablando de estas disciplinas y estamos tratando de que cada cristiano pueda conocer la palabra de Dios, porque el cristiano que conoce la palabra de Dios va a entender el valor y la importancia de orar correctamente. Esta semana mis hijos me pusieron un video de un pastor muy conocido que por años yo seguí y me inspiró la manera en que predica. Es de esos predicadores que yo estudiaba para aprender cómo predicar. Y lo escuché diciendo una de las tonterías más grandes, diciendo que no es necesario que un cristiano lea la palabra de Dios. Que sigue, que tampoco necesita orar y que para qué va a la iglesia. Pero qué importante es poder entender esto que habla la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en Dios, en su palabra, en oración, porque entonces conoceremos su corazón y vamos a poder pedir de acuerdo a su voluntad. Y yo te quiero decir, esto va a cambiar tu vida. Los discípulos lo vieron. Marcos 1:15. Empezaron a ver este patrón en la vida de Jesús. Dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado a orar. Esto era algo común, algo que sucedía constantemente. Yo me imagino que entre las conversaciones de los seguidores de Jesús a veces se levantaban y decían: ¿has visto a Jesús? Necesito preguntarle algo. Y decían: ya sabes, siempre, todas las mañanas, antes de que salga el sol, Él se va a orar. Y yo me imagino que algún otro ha de haber dicho: ¿orando otra vez? Y el otro le contesta: sí, como cada mañana. Orar era algo que Jesús practicó siempre. Antes de las situaciones difíciles que enfrentó, Jesús oró. Durante las situaciones difíciles que él enfrentó en el Getsemaní, Jesús oró. Al estar en medio de la muerte, enfrentando la muerte, Jesús oró. Sus últimas palabras fueron en oración al Padre. Jesús oraba siempre, y yo creo que por eso los discípulos supieron que si había algo importante era aprender a orar, porque creo que hay una conexión muy fuerte entre la oración y el poder de Dios actuando a través del hombre. Y como iglesia tenemos que entenderlo. Si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios salve a nuestros hijos, salve a nuestros padres, haga una obra poderosa de sanidad, debemos aprender a orar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Has hablado con alguien que no te ama
y solo quiere algo de ti? Piénsalo por un momento, pero alguien que por conveniencia te está hablando, pero no tiene ninguna afinidad contigo. Como esos vendedores de Telcel que te hablan, ¿sí? Y te tratan súper bien, ¿no es cierto? O un vendedor en cualquier lugar te va, no hombre, pase, oiga, qué bien se le ve ese corte de cabello. Esa blusa le queda, qué bien huele. Y tratan de adularte, te hablan bonito. Si hay aquí un vendedor, saludos. Como usted es un excelente cliente y tiene una impresionante historial crediticio, le tenemos una tarjeta de crédito especial para usted y estás en el buró de crédito desde hace 6 años. Pero eres un excelente manejando tu crédito, ¿verdad? Eso te dicen, porque te están adulando. La gran pregunta es, ¿qué motiva la oración de un hijo de Dios, de una hija de Dios? ¿Qué es lo que nos debe motivar? En otras palabras, ¿de dónde nace la necesidad de orar? En un vendedor te adula porque la necesidad nace en que quiere llevar comida a su casa, quiere traer dinero en la cartera y tú representas una venta. Y muchas veces así tratamos a Dios. Lo adulamos y le decimos qué bonito y cuánto le amamos porque necesitamos algo de Él. Y muchas veces, como tú y como yo, quisiéramos colgarle. Nosotros sí les colgamos a los que nos ofrecen cosas así. Y tú dices, ¿cuál es la actitud? ¿De dónde nace mi motivación para orar? Número 1, yo he encontrado que nace de la necesidad. Di conmigo, necesidad. Todos los que estamos aquí enfrentamos necesidades que nos motivan a orar, ¿cierto o falso? ¿Quiénes en el último mes oraron por una necesidad? Levanten algo tu mano. Levanta sin vergüenza. Yo también, yo la tengo en alto. Lo cual, con esto yo te quiero decir, no es que esté mal que ores cuando tengas una necesidad. El problema es cuando solamente oramos cuando tenemos una necesidad. La otra vez me habló una señorita de una tarjeta de crédito y le dije, oiga, ¿y por qué no me habló cuando me torcí el tobillo hace 6 meses? No me saludó, nomás cuando le conviene. Tú me verías, pues que está tonto el pastor, ¿verdad? El problema es que esa señorita que me habla de ofrecerme una tarjeta de crédito no me conoce. ¿Por qué le estoy pidiendo que se preocupe por mi vida si no me conoce? Los que se ríen es porque han hecho eso con Dios. Échenle aire. Todos aquí pasamos por risa insoportable a veces. No, digo por necesidad, por angustia, por desesperación. Todos de alguna manera, consciente o inconscientemente, hablamos con Dios y anhelamos y pedimos su bendición. Estas oraciones son como un grito desesperado más que una plática con Dios. Y pareciera como si quisiéramos obligar a Dios a que hiciera algo porque lo anhelamos, porque lo necesitamos. Estas oraciones, todos las hemos hecho, son comunes y no tienen nada de malo, solo tienen un problema. No están basadas en una relación, están basadas en una necesidad. Y Dios es un Dios amoroso que escucha la oración de sus hijos y ama a sus hijos. Y aunque muchos de sus hijos no quieren tener una relación con Él, que no entiendo por qué, nos escucha. Pero el gran problema de las oraciones que están basadas en mi necesidad es que no están basadas en una relación con el dador.
solo están basadas en mi necesidad. Si Dios no nos amara y fuera bondadoso y misericordioso, nos colgaría posiblemente. Dios es tan misericordioso que Él nos escucha. Y no tan solo nos escucha, sino que en medio del dolor nos sostiene, aunque no lo merecemos. Eso es gracia sobre nosotros. Eso es gracia sobre tu vida. Y debemos de estar agradecidos. Y hoy te quiero decir, si tú estás en medio de ese valle desesperado, con problemas, no te detengas a orar, no te sientas culpable por orar, es parte de la humanidad. Ora a Dios, Él anhela que aún en medio del dolor clames a Él, porque hay poder en las oraciones desesperadas. Hay oración en las oraciones que vienen de un corazón quebrantado, triste, abatido, humillado. Salmo 34 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y sálvalos del espíritu abatido. Clama a Él, no hay ningún problema. Pero tenemos que aprender que eso es tan solo una parte de la oración. No podemos limitar nuestras oraciones a orar por los alimentos y a orar cuando tengo un problema. Tenemos que desarrollar una vida de oración. Otra de las áreas, no nomás es el conflicto, es la, ay, válgame, se me fue la palabra. No tan solo es la necesidad, otra área de donde nacen las oraciones es la costumbre. Muchas veces oramos por costumbre. No sé si te ha pasado, pero a veces manejas a ciertos lugares a los cuales vas a diario y te das cuenta que no sabes cómo llegaste al lugar, manejaste en automático. Yo ya les he dicho en otras ocasiones, yo fui 5 años a la universidad, estudié en El Paso y viví aquí en Juárez, hacía 2 horas de línea. Y yo recuerdo que cuando cruzaba, iba manejando en el freeway y me daba cuenta cuando me iba a estacionar y como que despertaba y decía: ¿cómo llegué aquí? O sea, sabía que iba para allá, pero no me acordaba nada del camino. Iba atento, nunca sucedió un accidente, nunca me multaron, pero de alguna manera iba andando en automático por costumbre. Y muchas veces así vivimos nuestra vida. No estoy hablando de la disciplina y la religiosidad, estoy hablando de la costumbre. Muchos vienen a la iglesia por costumbre y han perdido ese amor por venir y adorar. Disciplina es: yo estoy aquí, lo voy a disfrutar porque ya es una disciplina para mí. Si la oración se convierte en algo que tienes que hacer, se llama religiosidad. Si cuando oras no tienes todos tus sentidos enfocados en la bondad, en la grandeza de Dios, es religiosidad. Si la oración no te transforma, es religiosidad. Si utilizas la oración como un chantaje para con Dios, es religiosidad. Si utilizas la oración como la manera en que te vean a ti como más espiritual o superior, es religiosidad. Orar implica poner todos nuestros sentidos en Dios. Por eso escribía el salmista: alma mía, alaba al Señor. Tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender a desarrollar una disciplina de oración, que nos sometamos a Él. Iglesia, para orar se requiere disciplina y la disciplina no es algo sencillo. Vivimos en una de las culturas más indisciplinadas, ¿cierto o falso? Como mexicanos somos de las culturas más indisciplinadas que hay. Tú vas a otros lugares del mundo y son disciplinados en distintas áreas, muy disciplinados. Porque nos cuesta la disciplina. Acostumbrar a tu espíritu
Acostumbrar a tu mente a reconocer que Dios está siempre a tu lado. Acostumbrar a tu espíritu y a tu mente a reconocer que cuando estás a solas, Él está contigo. Que cuando vas manejando, Él está contigo. Que cuando vas al peligro, Él está contigo. Que cuando estás nerviosa, Él está contigo. Que cuando el peligro viene en tu contra, Él está contigo. Que cuando te sientes solo, Él está contigo. Disciplinar nuestros sentidos a entender: yo soy una persona que, aunque pareciera que voy caminando solo, yo no camino solo. Yo no camino solo. La oración comienza con un lo tengo que hacer. Pero ese solo es el comienzo. Porque naturalmente, después de tenerlo que hacer, si estás orando con todos tus sentidos, reconociendo que Él está en todo lugar contigo, va a convertirse en un lo anhelo hacer. Lo anhelo hacer. Mi alma tiene sed de Dios. Todas estas declaraciones implican hombres que crearon una disciplina, mujeres que crearon una disciplina de saber y conocer que Dios estaba con ellos y que ellos tenían que hablar. Que en la oración era donde el Espíritu Santo les llenaba de paz, de esperanza, donde el Espíritu les hablaba de consuelo, donde el Espíritu Santo les hablaba de eternidad, para que hombres como Pablo pudieran decir: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Todo eso nace en reconocer: Él está conmigo. Él está conmigo y yo camino con Él y Él camina conmigo y yo puedo hablar con Él. Eso es la oración. No es costumbre, no es necesidad, aunque muchas veces así es como comienza nuestra relación con Él. Lo cual me lleva a la tercera manera como podemos orar y como debemos de orar, y es con amor y pasión. Mientras más conoces a Dios, más le vas a amar. Mientras más tus sentidos están puestos en Él, en su palabra, en conocerle, en adoración, más le vas a amar. Ahorita Eric decía un precioso, yo vi esa serie y me tocó el corazón cuando vi eso. ¿Cómo a veces está el rey frente a ti? En ese caso la reina. Y tú estar preocupado, atareado, te hace pasar por alto que el rey está ahí. En el mes de febrero voy a iniciar una serie que se llama Ante el Rey. Porque sabes, muchas veces se nos olvida que estamos ante el Rey. Que cuando estamos cantando, no estamos cantando con el grupo de alabanza, estamos cantándole al Rey. Que cuando vienes aquí estás sirviendo al Rey. Que cuando vas a casa estás ante el Rey. Y tenemos que recuperar eso. Los discípulos vivieron 3 años con Jesús. Todo ese tiempo fue un proceso de conocer, amar y desarrollar una vida agradando a Dios. Iba en contra de lo que ellos creían, iba en contra de lo que les fue enseñado, iba en contra de su placer, iba en contra de su comodidad, mucho de lo que les enseñó. Pero ellos supieron: esta es la manera que Dios lo quiere. Esta es la manera que es mejor para mí. Esta es la manera donde voy a tener un gozo duradero. Y ellos aprendieron. Ahorita te dije hace rato, cuando veían a Jesús orar, maravillas sucedían. Y ellos aprendieron a relacionar. Orar da poder a la vida del seguidor de Cristo. Tenemos que aprender a orar. Iglesia, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, porque sabían que era lo único que los iba a hacer madurar en su vida cristiana y en su relación y ser fieles hasta el final. Cada uno de esos 12 discípulos entregaron su vida de una manera trágica, excepto uno.
Y todos, ninguno negó su fe. ¿Sabes por qué creo? Porque tenían una vida de oración que los fortaleció en medio del dolor. Que tu vida de oración esté alimentada por este amor y esta pasión con Dios. Iglesia, es tiempo de desarrollar personalmente una vida de oración. Mateo 6:9. Jesús, cuando les responde cómo orar, les dijo: ora de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. O si lo conocemos de la otra versión: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estas primeras dos palabras, Padre nuestro, es como debemos de orar. Es la posición en la que un hijo ora a papá. Esta es la razón. Comienza reconociendo que Él es tu Abba, que traducido del arameo es papito, papá. Son más de una vez en la que mis hijos se han acercado a mí a decirme: papá, me duele, papá, me perdí, papá, me pasó esto algo malo. Y sabes, yo puedo entender que me necesitan y que necesito proveer algo, pero también yo valoro mucho las veces que solamente me dicen: te amo. Tenemos que aprender a relacionarnos como hijos de Dios. Hoy quiero terminar diciéndote: Dios es tu Padre, tú eres su hijo, tú eres su hija. Tú puedes hablar con Él. Si estás en medio de la desesperación, clama a Él en medio de la desesperación. No hay problema. Pero aprende que también debes de cultivar una relación en base al amor y la pasión que su palabra y su presencia despierta en ti. Puede empezar como una costumbre donde yo tengo que orar, pero sin falta va a ser desarrollado un anhelo por orar. ¿Sabes? El cristiano no debe orar. El cristiano ama orar. Y esa es nuestra meta, que amemos pasar tiempo con el Señor. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que despiertes los corazones que están aquí. Que nos despiertes a una necesidad de una relación contigo. A la necesidad de hablar contigo. De levantar nuestro clamor, nuestra necesidad, pero también levantar nuestro amor a ti por medio de la oración. Padre nuestro, ayúdanos a desarrollar esta vida de oración. Yo pido que esta iglesia levantes hombres y mujeres que saben orar, que tienen una relación contigo, que aman hablar contigo. Y si tú anhelas que Dios, tener una relación con Dios de esta manera, una vida de oración, ¿por qué no levantas tu mano? Yo quiero orar por ti. Si tú anhelas tener una vida de oración con Dios, levanta en alto tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada hermano y hermana mía que tiene su mano en alto, Señor, que en su corazón anhelan tener una vida de oración. Padre, que podamos, Señor, caminar conociéndote. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos, Señor, a poder levantar nuestras voces diariamente. Quizá de mañana o de mediodía o en la tarde o en la noche, pero que podamos levantar nuestras manos para orar a ti. Que sea una prioridad en mi vida. Ahí donde estás, dile: Señor, hazlo una prioridad en mí. Señor, permíteme orar, permíteme volver a las rodillas, a estar ahí, Señor, a una plática constante contigo. Padre, levanta hombres y mujeres de oración.
y santo. ¿Por qué no te pones de pie? Santo, santo y eres tú. Tú eres santo.